estamos listos. Estamos listos, así que le damos la bienvenida desde La Raíz Podcast TV. Oh, estamos sí. agradecidos de Dios por otro podcast, hermano, otro tema de interés. Exactamente. Así que usted comparte el contenido, dale, suscríbase. Necesitamos que usted se suscriba. Sí, suscríbase y sobre todas las cosas, mi gente, denle like, pongan en sus comentarios, diga algo, por lo menos diga, Dios le bendiga, Un saludito. Es más, escriba de dónde usted es en los comentarios para nosotros mandarle un saludo para el próximo podcast. Exacto. Así que estamos, gracias por esa bendición y por ayudarnos, ¿verdad? Cada día el que este programa se siga compartiendo, ¿no? Que se siga siendo de bendición para otros. Así que estamos sumamente agradecidos y hoy pues tenemos un tema bastante interesante. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que te pone a pensar y tú dices, ¿en serio? Los celos entre hermanos. Sí. Hoy en día cuando hablamos sobre los celos entre hermanos podemos decir que ningún hermano o joven o niño nace con eso. Es que tuvo que haber alguna situación para que un hermano con el otro empezarán a tener choques. Sí, porque eso se pasa a través de la dinámica de familia. Y cuando estamos hablando entre hermanos, no vamos a hablar entre hermanos en la fe. Estamos hablando entre hermanos literal. Aunque sucede. Bueno, sí, sucede en ese caso, pero queremos enfatizar un poco y aportar un poco con relación a por qué hay hermanos de sangre, ¿no? Que tienen conflicto, que no se hablan, que de repente tienen recelo, que cuando se reúnen en una fiesta de Navidad y ya son adultos, comienzan no se pueden ver. Y más que nada, que a veces se reúnen en una fiesta de Navidad o en una fiesta de cumpleaños y cuando se comienzan a hablar y compartir entre todos, comienza que el hermano a decirle a la otra, pero es que tú eres el favorito de mami. Mami siempre está haciendo esto contigo, a mí no, a mí me daba. Y es porque hay unas dinámicas que vamos creciendo y desarrollándonos de una forma inconsciente, que los padres lo hacen o consciente. Yo creo que más que nada es la ignorancia de cuando un papá comienza a criar, que comienza a tener algún tipo de inclinaciones hacia uno de los niños y ahí comienza entonces la percepción del otro a desarrollar dentro de esa inseguridad a tal nivel de que empieza a tenerle un celo a su hermano. Ok, pero también puede suceder, vamos a comenzar desde el principio. Cuando ya una persona, un matrimonio, ¿verdad? Planifica tener hijos, pues cuando nace ese bebé, pues deseado. Pero en el caso de las relaciones o los matrimonios o las parejas que salió este niño. Entonces nace, empiezan a criarlo, pero después planifican tener el otro hijo. Y entonces ahí vamos viendo la diferencia de un hijo no deseado con otro hijo deseado. O viceversa. Uno que lo planificaron, llegó un hijo, lo estamos teniendo. De repente en esa primera experiencia de tener este niño, se ha desarrollado una problemática de recursos económicos que no lo esperaban, de una pérdida de un trabajo que no lo esperaban. Y de repente este nene que ahora tengo, que sí, lo deseamos, lo buscamos, ha llegado con un poco de problemática a nivel familiar entre los papás en asuntos económicos, pero el niño va a depender y depende totalmente de sus padres y le va a generar prácticamente una carga que es normal. Claro. Pero si de repente entonces, si llega otro niño, que ellos dicen, espérate, pero tenemos esta situación. Ve como la situación del primer niño que fue deseado, normal, entonces lo tienen, pero de repente llega otro que no lo estaban buscando, ¿no? Pero entra dentro de un proceso económico más fuerte. Ahora son dos niños, una carga, y inconscientemente podemos empezar a rechazar al que llegó no esperado porque lo consideramos la causa de la pérdida de recursos. Por supuesto, no en todo caso se da, pero sí ha pasado casos como esos. Pero también tenemos otro punto de los niños que se llevan poca diferencia de edad. Sí. Porque, por ejemplo, yo puedo tener mi primer niño que tiene 2 añitos, pero nació otro y la diferencia es 2 años o 3 años. Y entonces, como hay uno que es más chiquitito, empiezo yo a decirle al más grandecito, espérate que estoy ocupada porque tengo que atender al más pequeño. Exacto. Y ahí empieza a haber los conflictos porque como la madre está bien concentrada en ese bebé que nació, ¿verdad? Y que en realidad pues no puede caminar o puede ser más independiente como el que ya está más grandecito,
pues ahí empieza a tener los choques desde pequeños. Sí, yo pienso que muchas veces cuando los papás tienen, como tú dices, esa experiencia de tener un niño, el segundo bebé, ¿no? Porque cuando viene el primer bebé, pues es primogénito, ¿no? Prácticamente es el uno que llega, el que tiene la atención, el que tiene el cuidado, normalmente. Pero cuando ya ese niño a lo mejor tiene 3, 4 añitos y llega a tener entonces ahora un hermanito nuevo, yo creo que la atención debe de darse en forma al mayor. Claro. Brindarle atención al mayor, porque el mayor está teniendo mayor conocimiento dentro de su edad para él poder canalizar e entender de que no está siendo sustituido por su hermanito. Lo que pasa es que su hermanito necesita un cuidado porque es más pequeño. Ahora, es el mismo cuidado y atención que le dieron a él, pero él no estaba consciente porque él era pequeño. Claro. Pero ahora él está un poco más consciente en su edad de que está recibiendo por la conducta, ¿no? Porque los niños a 4 años, 5 años no entienden mucho del diálogo. No. De lo que tiene que ver con entender un proceso. No, es que él es más pequeño y él es más chiquito. El niño no piensa así. El niño solamente ve lo que está pasando. Lo que está pasando a su alrededor. Las alrededor. acciones, la conducta de los papás. Cuando van, ay, mira qué bebé el nene. Y empiezan a besarlo. Y el otro hermanito se lo queda mirando. Y porque a mí no me lo dan. No. A ti te lo dieron cuando tenías esa edad. Sí. Lo que pasa es que tú eras pequeño, tú no te acuerdas. Por eso es que entonces tiene que reforzarse el del mayor. Porque entonces en el del pequeño siempre se va a dar. Porque es una atención que se debe de dar. Pero no se puede sustituir. Y necesitamos también brindarle mucha atención también al mayor porque va teniendo mayor conocimiento, ¿no? Y involucrarlo dentro, no de ser el cuidador de su hermanito, pero más bien de que sea parte de ese disfrute de que llegó un bebé, de que es tu hermanito y comenzar a educarlo de esa manera. Ok, entonces ya cuando ya los niños ya no son bebés, ahora son adolescentes. Ya los dos piensan, ya los dos se mueven, ya cada uno tiene su propia personalidad, pero llega el momento de que uno se empieza a tener celos del otro, porque la mamá se dedica más a complacer más a uno que al otro. Entonces el papá empieza a complacer a este y no a este. Y ahí empiezan los choques. Sí, porque a la misma vez, mientras se va criando los hijos, se va desarrollando talentos, se va identificando en el niño algunas características que van afinando más o el papá o la mamá, decir, este juega muy bien esto, se diferencia más de su hermano en el deporte, por ejemplo, pero de repente su hermano se diferencia más en los aspectos de computadora, es más manual, posiblemente le gusta más construir cosas, pero vemos que a veces los papás ignorantemente a veces pasa, yo creo que no lo hacen con el mal sentido. Claro. Es que cuando comiencen a tener, yo creo que mi hijo sea deportista. O se identifican con el hijo, puede ser. Sí, pero se van a identificar basado prácticamente a ciertas cosas que conectan conmigo como adulto. Okay. Por ejemplo, si yo soy un pelotero o me gusta el baloncesto y de repente tengo mis 2 nenes, ponle que tengan los 2, 4 y 5 añitos y de repente yo le doy, vamos a jugar baloncesto y yo veo, papá, comienzo a ver en el juego y teniendo conocimiento del baloncesto, que este mayor mío desarrolla más unas habilidades que yo lo puedo observar, que posiblemente sacó mis propias habilidades, y comienzo a mirarlo y el otro veo que tiene una poca destreza en esa dirección o que no le atrae, pues mi afín va a dirigirse inconscientemente con el que está teniendo una alineación con lo que a mí me gusta. Pero entonces vas a empezar a estar rechazando al otro porque no tiene tu afinidad y ni tampoco tú le puedes hablar y todo eso, pero va a venir ese niño y decir, pero es que papi se pasa más con el otro porque papi juega baloncesto y le gusta el baloncesto. Exacto, por eso es que te estoy diciendo que yo creo que los papás inconscientemente entran en esa dinámica y no se dan cuenta que los hijos están interpretando lo que está ocurriendo de forma positiva o de forma negativa. El niño que está viendo a su papá jugando baloncesto todo el tiempo con él, lo está viendo de una forma positiva. Papá está conmigo en lo que a mí me gusta, es en lo que me estoy en lo que estoy desarrollando. Sin embargo, el otro está notando de que a lo mejor su habilidad es construcción de cosas. O es pintar. Y el papá cuando ve dice, pero es que eso no me gusta. Pero es que tienes que involucrarte igualmente, aunque no te guste, porque es tu hijo. Exacto. Y a lo mejor ese desarrolla unas habilidades dentro de lo que tiene que ver con su talento y su don para poder maximizar. Tienes que ayudarlo y no solamente inclinarte en el otro. Y que el otro entienda que el papá y la mamá está para los dos. Está para poder estar el tiempito con uno baloncesto y tener el tiempo del otro e invertir sus recursos en los dos
lugares. O sea, el papá y la mamá tienen que invertir en los dos de la misma forma, equitativamente, para que los dos vean, no es a ti nada más y a mí no me... Un ejemplo, pongamos que hay una competencia de baloncesto. Y el papá y la mamá fueron a verle al nene mayor a jugar baloncesto. Claro. Tenga 7, 8 años. Y ahí está mamá, papá, y se tienen que llevar al otro. Se lo tienen que llevar. Y ve a los papás brincando, emocionados. ¡Wow! Y cuando de repente viene el neno, lo levantan y el pequeño está así mirando y ve que no juega baloncesto, pero está viendo que la atención que el papá está teniendo de esa emoción, él también lo quiere. Entonces, automáticamente comienza lo que se llama la diferenciación. Y a compararse. Pero diferenciarse. El hijo comienza a tener unas actitudes para diferenciarse de su hermano. Okay. ¿Qué significa eso? Que comienza a desarrollar buscando la atención. Pero ¿y si se vuelven rebeldes pero si ese nene veces. empieza a hacer, si mi hermanito hace esto, déjame hacer lo mismo. Empieza a querer imitar lo que hace su hermano mayor, para que entonces el papá venga también, lo aplauda y le haga esa misma fiestecita o esa misma celebración que hizo con el hermano mayor. Pero muchas veces no lo hace con el mismo deporte, porque no se va a diferenciar. Eso es lo que él está buscando. Él sabe que no puede competir con el hermano porque no sabe jugar. Okay. Y por eso es que él va a buscar una diferenciación. Esa es la palabra. La palabra es, me quiero diferenciar de él. Quiero hacer algo aquí que mi papá igualmente tenga la misma reacción. Y si no tiene la misma reacción, entonces la interpretación. Eso lo que va a suceder es que le va a dar una frustración a ese pobre muchacho porque él quiere que los padres lo feliciten igual como hicieron con el otro. Sí, porque por eso es que los papás tienen que trabajar con... Yo admiro mucho a mi mamá, porque mi mamá, cuando tenía todos los sobrinos, compraba a todos los nietos, le compraba todos los libros de pintar igualitos. Nadie tenía un libro mejor que el otro. Todos los libros de pintar, todas las mismas crayolas, todos los mismos dulces. O sea, en pocas palabras, trataba de hacerlo para que no hubiera conflicto entre ellos mismos, porque son pequeños, no saben, son ignorantes y pueden interpretar una vida que no es la real. No es que el papá ame más al otro. Los papás lo aman a los dos. Lo que pasa es que el papá o la mamá se están inclinando porque notaron en un niño que se ha podido desarrollar en unas habilidades, pero igualmente eso no significa que el otro, que aunque a lo mejor no juega el deporte que tú te involucras o que a ti te gusta, significa que lo vas a dejar rezagado a una esquina. Claro. Porque a lo mejor a él le gusta el voleibol, pues tienes que mostrarle el mismo nivel de entusiasmo con el otro. O sea, tiene que saber desarrollar, ser equitativo en los dos hermanos para que se desarrolle una relación bastante saludable. Hay muchos estudios dados con ese principio, ¿no? Se ha desarrollado muchos estudios con relación a los hermanos y las dinámicas de los hermanos. Eso es no solamente cuando hay uno o dos, cuando hay 3 hermanos, 4. O sea, sigue es bien un suceso fuerte. de Sí, porque de muchas veces los padres no, los hermanos dicen, porque como mayormente tú con la pequeña tú tuviste más preferencia, porque como mayor pues la trataste bien, pero a los más grandecitos pues no hiciste lo que en realidad tenías que hacer. Por ejemplo, yo nunca me quedé en casa de nadie, pero fulana que la pequeña sí se quedó en casa de la vecina. Yo que quería hacer esto, no lo pude hacer, pero la que está al lado mío, mi hermana, la que me sigue, sí lo pudo hacer. Y entonces ahí empiezan los choques. Los choques, sí. Y entonces, si los padres vienen, se sientan con ellos y le dicen, mira, cuando yo te tuve a ti, no tenía la capacidad, yo era también un ignorante, y explicarle para que entonces no hayan esa indiferencia entre ellos. Exacto, sí. Por eso es que los papás tienen que orientarse mucho cuando van desarrollando hijos. Lamentablemente, los padres van teniendo hijos y van actuando según como se le enseñó a ellos mismos cuando estaban con sus padres. No, y también también los padres, mientras que van teniendo hijos, ¿verdad? Ellos son más maduros, porque cuando yo tuve a Misael, yo era bien ignorante y en realidad pues desconocía. Pero cuando uno va subiendo en edad, uno dice, además hacer las cosas mejor para que entonces él no vaya creando una inseguridad de sí mismo y entonces vaya teniendo problemas ¿verdad? O dificultad. Sí. A veces, lamentablemente, nosotros entre familias desarrollamos comentarios o hacemos comentarios despectivos. Ejemplo, de repente comenzamos a hablar más de uno de los hijos, tanto los hijos ahí, pero empezamos a hablar más de este. No, porque este es bueno en esto, este puede ser lo otro. Claro. Y comenzamos un énfasis. Los que están alrededor, los otros niños que están al lado, están escuchando a sus papás, dicen, pero
wow, pero hablan más que de él, pero de mí no hablan, no hablan de mí. Entonces ellos comienzan a sentirse con ese celo y comienza a desarrollarse. Eso va entonces creciendo, van ellos interpretando en sus mentes, no soy querido, y comienza en la adolescencia donde algunos de los hijos comienzan entonces a buscar la atención, y muchas veces la atención que la buscan es a través de comportamientos, ¿no? Comportamientos de rebeldía, comportamientos de aislamiento, comienzan a vestirse de forma bien diferente. Para llamar la atención. Para llamar la atención, exactamente, llaman la atención, porque el papá, a quien querían ellos, llama la atención, no lo logró, que ahora el papá critica mucho a su hijo en la forma que viste. Ay, sí. Y esa es la misma reacción que el niño quiere que le haga. O sea, yo oigo a los papás que dicen, pero mira cómo se está vistiendo, está loco, está loca, se está vistiendo de esta forma, ¿cómo es posible? Y pelean con ellos. Y entonces el niño dice, eso es lo que yo quiero. Que me mires. Inconscientemente el niño está creando ese escenario para llamar la atención de que también yo estoy en esta casa. Y sigue con ese mismo comportamiento, porque lo que pasa es que se siente inseguro y no siente la atracción y el amor hacia de los padres hacia él. Uh-huh. Y entonces tú dices, pues la única manera de yo seguir así, que ellos me miren y estén pendientes a mí, es haciendo lo que estoy haciendo. Exacto, se comienzan a vestir de forma provocativa, comienzan a actuar de forma diferente. Oye, Claro. pero también está el otro punto, está el punto positivo, está el punto donde el joven va creciendo y dice, ¿sabes qué? Yo voy a tomar mis decisiones y voy a desarrollar mi crecimiento personal y voy a crecer. Y si mi papá o mi mamá no me ven, yo voy a enfocarme en lo mío. Bueno, eso es una cantidad de por ciento bien mínima que hace eso, porque puede ser que se encontró con alguien que lo redirigió. Claro. Le dije, mira, no, tranquilo, no es que tu papá no te quiera, pero tú tienes que seguir, busca por lo tuyo. Y esa persona busca diferenciarse del hermano como quiera, pero de una forma muy saludable. Pero también se puede encontrar con lo negativo, con grupos en las escuelas, Ay, sí. con grupos en las calles, donde entonces ahí sí le brinda la atención y el niño empieza a tener su nicho, donde allí le mantiene, le gusta. O en las drogas también. Me siento bien con estos amigos, me dan droga para aquí para acá. Ya cuando llego a casa llego un poco con los ojos colorados, mi mamá grita y yo pues estoy aquí. Y esa forma de rebeldía exactamente es eso, buscando atención, y eso se puede volver muy peligroso, pero peligroso también se puede volver cuando entonces los hermanos ya no se pueden ver entre sí, porque el problema de que los hermanos tengan conflicto no es producto de ellos mismos, porque ellos no tienen culpa, es que fue la dinámica de la familia que provocó que ahora no se miren bien, que cuando se miren de reojo. Ok, bíblicamente me acuerda Jacob. Cuando Jacob, la mamá le dice a Jacob, mira, tu hermano Esaú va a ¿cómo es? Dios mío, se me olvidó el nombre. Exacto, Isaac va a bendecir a Esaú. Mira, prepárate para que sea él, tu papá te bendiga a ti. A través de la preparación del guiso ese exacto, que iba a ser una comida que iba a hacer. Exactamente. Y eso me pone a pensar cómo la mamá le mete cizaña o empieza a decirle a su hijo, a uno, y entonces el otro papá está pendiente al otro. Sí, porque acuérdate que en la cultura judía el mayor es el que recibía la bendición. Entonces esa atención de Isaac, el patriarca, el padre de familia, acuérdate que existe el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por tanto, Isaac, hijo de Abraham. O sea, en ese tiempo el papá era visto como ¿sabes? Para ellos su papá era lo más grande. Exacto. Y tener esa bendición del papá para un hijo era sumamente importante. Sin embargo, ellos entendían que el mayor era el que recibía la porción más grande. Sí, la herencia. Claro. Entonces, pues, está ese conflicto, ese vacío de Jacob también, de no tener esa atención del papá, porque la Biblia dice que, inclusive, así mismo lo dice la Biblia, que Jacob, que Isaac amó más a Esaú. Y que prácticamente la mamá amó más a Jacob. Por tanto, ya había una división familiar, un conflicto familiar. Sí, que eso mismo se está viendo en la Escritura desde el comienzo. Siempre, sí, se ha visto desde el comienzo ese tipo de dinámica, porque la dinámica familiar no va a cambiar por más tiempo que pase. ¿Sabe? Las dinámicas en el hogar no cambian, porque seguimos siendo niños cuando vamos desarrollándonos, luego entonces vamos siendo la formación de lo cual nosotros nos expusimos en ese ambiente como tal, ¿no? En el ambiente familiar, dependiendo con quiénes me crié. Por eso es que no es lo mismo cuando tú ves un muchacho ya adulto que se crió con los abuelos que un adulto que se crió con sus papás.
Hay Oh, dos ok. cosas diferentes, porque el abuelo está tratando de remediar el problema que El tuvo daño que tuvo, ok. con sus hijos, lo va a arreglar con el nieto, ¿no? Ujú. Mientras que el papá va a tener su conflicto porque tiene un hijo nuevo y no Y tiene mucho tiempo para ello. y también no hay un librito que te No hay diga libro, a ti, no hay. a los primeros años tienes que hacer Bueno, esto. hay educación para que se dé, no lo buscan. Muchas veces lo que se hace es que lamentablemente, no estoy diciendo que no todos, pero hay una gran cantidad de familias que estudian, se preparan, buscan información porque dicen, mira, tenemos un hijo, ¿cómo podemos criarlo a lo mejor? Hoy en día hay data, información, investigación de la cual se ha creado, hay ayuda psicológica, Sí. terapéutica para prevenir eventos en el futuro. Por supuesto que como quiera, van a haber dinámicas porque no somos perfectos y se van a dar. Pero sería menos Pero entonces, el proceso. pero entonces la dinámica esta cuando un niño nace con alguna condición y entonces tiene otro hermanito que nació saludable, pero entonces hay uno de ellos pues que tiene un diagnóstico. Y entonces los papás se concentran más en cuidar al que tiene una condición que al otro. Y entonces ahí es que también suceden los choques entre hermanos, Sí. a menos que el padre se sienta y le explique al menor, mira, o al mayor lo que está sucediendo, Sí. que ese es un punto importante. Sí, inclusive, entonces también el niño que viene con algún tipo de condición o con algún tipo de discapacidad, se ha dicho que entre lo que se puede basado en su realidad, que lo traten normal. Que tampoco lo sobreprotejan, ni porque puede ser que nosotros, al ver un hijo de nosotros que tiene una discapacidad o tiene algo, trato entonces de yo cubrirlo todo porque esa lástima, ese proceso de que Exacto, salió porque así, no quiero que le pase porque no quiero que le nada. pase nada, comienzo entonces a inutilizar lo que sí puede utilizar. O Wow. sea, comienzo entonces a robarle el todo de las cosas, ¿no? De repente pongamos que a lo mejor tenga un problema en una de sus manos, pero entonces lo ayudo a caminar, vente para aquí, pero mami, espérate, que Claro. yo puedo caminar, yo lo que tengo una dificultad en este brazo. No, sí, pero no hagas esto, pero no. Entonces comenzamos Lo limitas. a limitarlo y eso también es peligroso. Tenemos que tratar basada las realidades de cada uno de nuestros hijos de forma natural y en donde verdaderamente ellos necesiten buscar ayuda y se sientan que no la pueden lograr, entonces uno puede hacerlo. Yo conozco de muchachos que tienen discapacidad en sus piernas, de movilidad, pero hacen ejercicio, hacen pull-ups como tal, fuerza, y desarrollan habilidades. Otro que estudia, tiene una maestría, un bachillerato, o sea, tiene sus conocimientos. Pero igualmente se va descubriendo que hay una deficiencia que tú notas que no las tiene, porque tú lo estás notando, pero él dice que las tiene. Wow. Y ha sido porque se le ha quitado la oportunidad por cuanto a veces en el desarrollarse, por cuanto al principio, por la condición, se le hacía todo. Y Bien eso fuerte, también, bien fuerte. Eso también es peligroso, pero también, como tú dices, también el otro hijo puede notar eso. El niño que es pequeño no está entendiendo que el niño el otro tiene una discapacidad. Hay que explicarle, hay que enseñarle, hay que sentarse. Pero las dinámicas son un poco complejas, ¿no? Son un poco complejas, son un poco difíciles, pero con educación, con ayuda, siempre se puede. Ahora, ¿qué hacemos con Jacob? ¿Qué hacemos con Esaú? Tuvieron un conflicto por exactamente venir de padres que se estaban enfocando uno en uno y el otro en el otro. Entonces, Preferido. y se escucha fuerte porque en realidad cada hijo es un ente individual, ¿sabe? Cada uno tiene su manera de ser, tiene su talento, sus habilidades, pero entonces uno tiene que reconocer que este hace una cosa de una manera y este lo hace de otra manera, pero a los dos felicitarlo. Y ponerlo los dos en la misma balanza. No porque a mí me encante la música y a ti te guste otra cosa, pues entonces de mis hijos yo me voy a enfocar más en este porque yo me identifico con él. Exacto. Y entonces ahí empiezan los celos. Y cuando empiezan los celos, ahí es el grave problema, porque entonces va a traer problema entre nosotros como matrimonio. Porque tú vas a defender al otro, pero yo voy a defender a este, porque es mi nene favorito. Sí, por eso es que si hay personas que nos están escuchando y tienen más de un hijo prácticamente, y tienen 2 o 3 hijos, tienen que ir hablando con cada uno de ellos, desarrollando una relación prácticamente parcial donde los 3 sean importantes en el proceso y donde podamos invertir, que todos invirtamos en los 3 de forma, como dije anteriormente, equitativa, donde podamos desarrollar en aunque a lo mejor el talento de el don que él sacó, yo no lo veo
prácticamente para mí, ¿no? Como que pues es lo que yo quería. Porque no te creas, los papás de repente, nuestras culturas, voy a hacer de mi hijo un pelotero para que me saque de pena. para que me haga millonario. Entonces comenzamos nosotros con una frustración de lo que no logramos, ¿no? Por X o Y cosas, que nuestros hijos lo logren a pujón, ¿no? Como que dale, vamos, y los obligan. Yo sé de papás que llevaron a hijos a la explotación. Y hay noticias de hoy día de deportistas que fueron explotados por su papá y hoy hay noticias sobre eso. Y no solamente eso, porque también ha habido jóvenes que estudian leyes y cuando finalizan le dicen al padre, toma, aquí tienes el diploma, sí, porque tú querías que yo estudiara leyes, pero eso no me interesó. No me interesaba. Toma. No me gusta. Mira, papá, mira, mami, ahí está el título de ustedes. ¿Tú querías que yo estudiara? Cógelo para ti. Yo conozco de personas y de clientes que estudiaron solo para complacer a su papá. Bien triste. Y no están, pues dicen, ejerciendo la profesión. No ejerce la profesión. Mira, papi, engánchalo y que te sientas entonces feliz si eso es lo que tú querías que yo fuera. O más bien si eso es lo que tú querías ser y no fuiste. Eso es bien frustrante. Sí, frustrante para la persona porque perdió 4 años de estudio, cosa de lo que no puede, de lo que no quiere. Y lo hizo solamente de forma académica. Yo soy aplicado, estudié, me preparé, lo tiene, pero no nace en mí en querer hacerlo, sino más bien era el impulso de siempre tratar de agradar a la mamá o a papá. Pongamos este ejemplo. Pongamos que yo tengo 2 hijos y uno hijo mío es deportista y el otro no lo es. Un ejemplo, como dije anteriormente. Claro. Y de repente el enfoque a mamá y papá sobre este niño de deporte es más. Se nota y ellos ven que pues, prácticamente viene y solamente lo que está es complaciendo a los papás para ir a ver al hermano, pero ya está cansado, se siente en un lugar a ver baloncesto y dice, me estoy cansado, estoy aburrido, no me gusta. Entonces, en la dinámica de la casa escuchan de que el papá siempre quiso ser abogado. Yo siempre quise ser abogado, y este me sale deportista, yo no sé, si fueran abogados como yo quise. Entonces, el otro que escucha y dice, pues fíjate, esto puede ser una buena diferenciación, me puedo diferenciar con algo que le agrada a papá. Claro, entonces, para llamar la atención. Entonces, papá, quisiera estudiar también abogado. ¿Tú quieres estudiar abogado? Uy, que sí. Y entonces, cuando ve esa reacción, dice, ay, eso es lo que yo quiero. Sí. Esa es la medicina, pero más bien era para ganarle la atención a su papá cuando ningún hijo debe de hacer nada para ganar la atención del papá, porque la atención del papá lo tiene independientemente de lo que el niño haga o deje de hacer. Porque sí, es tu hijo, ¿no? Pero lamentablemente el niño aprende que la reacción que tuvo papá fue esa, pues estudia, pero cuando va creciendo se va dando cuenta en su estudio que no era lo que quería y cuando lo logra dice, mira papi, me gradué y el papá es bien contento y tú notas que después la frustración del papá es, estudió eso pero no lo quiere ejercer. Porque no lo quería. Muy triste. No lo quería. Y eso provoca los conflictos familiares y los eventos en las casas. Pero entonces, ahora vamos a hablar cuando, ¿verdad? Ya son adultos. Que desde pequeño, pues, tuvo la dinámica de los celos. El papá tenía preferencia más con uno que con el otro. Pero entonces ya son adultos. Los papás son ancianos. Los papás, pues, ahora a estas alturas, pues, no pueden hacer mucho porque ya cada cual está en su lado, ya son adultos, pero no hay una comunicación entre hermanos. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso? Que esos 2 hermanos que tuvieron choque, celo, contiendan, puedan entender de que no es culpa de ellos. Sí. Es la dinámica de los padres que se dio en ese momento por la ignorancia, porque los padres puede ser que no tuvieran la educación, los tuvieron cuando eran muy jóvenes, que en realidad pues no era lo que ellos querían, fueron lo que ellos aprendieron de sus abuelos, porque esto es una cadena. Lo que yo aprendí lo enseño a mi hijo, lo que mi hijo aprendió se lo va a enseñar a sus otros hijos, a menos que uno de esos hijos diga, espérate, yo voy a hacer la diferencia. Exacto, sí. Sí, puede pasar que uno diga en el camino, por la experiencia y por situaciones, dice, espérate, yo estoy compitiendo con mi hermano. Exacto. Él es mi hermano. Y hay una reconciliación. Mira, bro, tú y yo no somos enemigos. O sea, estos fueron nuestros viejos. Y, oye, no lo hicieron con mal. Ellos nos quisieron darle algo bueno. Pero, pues, cometieron errores. Todos nosotros cometemos errores cuando estamos criando prácticamente. Y se puede cometer el error. Pero eso debe de haber una humildad bastante considerada dentro del corazón de los hermanos para que en el camino luego se puedan reconciliar. Conozco hermanos que se han reconciliado después de adultos y porque han podido entender, esto no fue culpa de nosotros, somos hermanos, tenemos que apoyarnos. Y también nuestros padres no tuvieron culpa porque en realidad, si tú te pones a observar, los padres tuvieron el problema
con sus propios padres. Y entonces ellos aprendieron esa conducta que sería, vamos a decir, de los abuelos. Y ahora lo están ejecutando con sus hijos y los hijos no tienen esa culpa. Sí, sí. Inclusive, es bueno que ellos, igual cuando esa reconciliación con Jacob y Esaú se dio. O sea, cuando Jacob está buscando Esaú está buscando a Jacob para matarlo. Sí. Mira hasta dónde llegó el odio de Esaú para matarlo. A matarlo. A Jacob porque le robó la primogenitura, le hubo un engañito Y otras ahí. cosas más. Y otros sucesos que en el camino ocurrieron, pues viene Esaú, va en búsqueda de Jacob, pero Jacob tuvo un encuentro con Dios. Exacto, te iba a decir que eso. provocó que entonces ahora Que él Jacob viera a su hermano. y que Jacob no siguiera huyendo. Exacto. Porque él estaba huyendo de su hermano y por eso que Esaú no lo encontraba. Pero al Jacob en tener el encuentro con Dios, ahí sí que él dijo, no, yo voy a enfrentar a mi hermano, y ahí fue el punto importante. Porque Jacob cuando encuentra con Jesús encuentra su identidad. Y cuando tú encuentras tu identidad, ya tú no echas culpa a los que están a tu alrededor, ya tú entiendes de que es un vacío que tú acabas de llenar. Cuando Jacob llenó ese vacío y dijo, esto no tiene que ver con la primogenitura, ni con mi hermano, ni con que papá amó más a mi hermano y mi mamá más a mí, no, entendí que Dios me ama. Oh, sí. Y que Dios me dio un nombre y que Dios me dio identidad. Y eso lo llenó tanto que cuando le dijeron, Jacob, tu hermano viene por ahí, él dijo, no importa. Nada. Que y venga. cuando lo vio de frente, que se asoma, Esaú se tiró y lo abrazó. Los dos abrazaron. O sea, ¿por qué? Porque ya entendió que el problema no era entre ellos, era una situación compleja de familia. Y de eso hay muchos, lamentablemente, dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras relaciones. ¿Qué tenemos que ayudar a las personas? Que encuentren su verdadera identidad en Cristo. Identidad en Cristo. Que encuentren su identidad en Cristo para que ya no echen culpable afuera, Wow. sino más bien se llenen sus corazones adentro, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Hay que buscar nuestra propia identidad para uno amarse. Uno tiene que amarse uno mismo, porque si no, vamos a estar con estos choques entre hermanos. Sí, corriendo y buscando. Este tema es más extenso. No, sí, tú sabes, es más extenso, pero dimos alguito hoy, ¿no? Así que, por favor, suscríbase. Ay, sí. Hemos visto, pues, prácticamente que muchos quienes nos ven, porque nosotros vemos las estadísticas, mucha gente que nos está viendo, pero por alguna... el ajoro de la vida. Por alguna razón no se suscriben. Ahora se bien, le hace si usted... difícil tocarle clic, o es que el mouse se le No, mira, con el control, si está en tu casa sentadito, hazlo. Si está en el celular, dame ayudar a estos muchachos que tienen buenos temas. Sí, para que no me sigan repitiendo más lo mismo. Pero suscríbese y dale like. Oye, sí. Les amamos un montón y gracias. Si llegó a este punto culminante, ya usted sabe, suscríbese y dele like y continuamos para la próxima en tu podcast Desde la Raíz. Nos vemos luego. Bendiciones.